Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar en Marcos, capítulo 14. Puestos de pie, hermanos, vamos a leer esta porción de la Escritura. Marcos, capítulo 14, versículo 32 al 42. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no te entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. He aquí, se acerca el que me entrega. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia que has tenido para cada uno con nosotros, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que está aquí, que tú seas con ellos, que les des un corazón entendido, un oído dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. De igual forma, Señor, te pido que me ayudes, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, Señor. Que seas tu Santo Espíritu, Señor, quien traiga la palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a estar leyendo esta porción, hermanos, y vamos a tratar de explicar este texto y como múltiples comentaristas decían sobre esta porción del texto, esta porción es más para ser meditada que para ser predicada. A través de los tiempos, aquellos grandes predicadores comentaban que no hay teólogo más grande que pueda explicar este gran misterio. Y es algo tan tremendo poder escuchar esta porción, leer esta porción y meditar en ella. Getsemaní ha llegado a ser sinónimo de la más terrible angustia soportada por el ser humano. Getsemaní, ¿qué profundidades de dolor y de angustia nos sugiere este nombre? Y el nombre de Getsemaní, la traducción es prensa de olivos. Era aquel lugar donde se prensaba este olivo, se trituraba este olivo para convertirlo en aceite. Y vemos que es el mismo nombre que sugiere ante tal sagrada y tan lejos de nuestro entendimiento humano.
Y vale la pena hacer las palabras que Juan Valdés comentó. Digo la verdad que soy tan flaco que apenas me oso poner con Cristo en el huerto a considerar la agonía, la tristeza y el congojo que allí sintió. Tanto me siento de poco y tanto se me representa grande en la agonía y la turbación en que Cristo se vio allí. Y tengo por cierto que si Dios del todo me abriese los ojos de manera que yo pudiese considerar bien lo que Cristo sintió en aquel huerto, considerando que padeció no por sí, sino por mí, y sintió no sus culpas, sino las mías, no solo me certificaría de lo que me afirma el Evangelio acerca de la remisión de pecados y reconciliación con Dios, pero de tal manera quedaría muerta mi carne por la consideración de lo que allí sintió la de Cristo, que no viviría más en ella cosa que tuviese resabio de pecado. En efecto, no bastan lenguas de hombres para poder exprimir la milésima parte de lo que Cristo padeció. Ni aún basta los entendimientos a poderlo comprender. Ruego a Dios me lo haga sentir. Muy bien dice Isaías sobre la vida sufriente de Jesús, quien predicó que el Mesías sería varón experimentado en quebranto. Hay muchos relatos de su dolor, de su tristeza y hasta de su llanto. Lloró ante la tumba de Lázaro y lloró por Jerusalén en el momento de su entrada triunfal. Jesús conoció tristeza sobre tristeza y dolor sobre dolor como ningún otro ser humano que alguna vez haya vivido. Pero la tristeza que experimentó en el huerto de Getsemaní la última noche antes de su crucifixión pareció ser una acumulación de todo el dolor que jamás había conocido, el cual se aceleraría hasta alcanzar la intensidad máxima al día siguiente. No podemos comprender lo profundo de la agonía de Jesús, porque como Dios sin pecado y santo, Él pudo percibir el horror del pecado en una manera que nosotros no podremos hacerlo. Por tanto, tratar incluso de entender el sufrimiento de Jesús esa noche en el Monte de los Olivos es pisar tierra sagrada. El misterio es demasiado profundo para que seres humanos e incluso ángeles puedan comprender. Solo podemos maravillarnos del Dios hombre, comenta MacArthur. El relato de las aflicciones de Cristo en Getsemaní debe de leerse con asombro y reverencia, sin diseccionarse o psicoanalizarse, ni tampoco es posible hacerlo. En Getsemaní, como dice R.A. Finlayson, tuvo lugar algo que nos supera por completo, pero que tiene un peso tan distintivo en nuestra redención que no debemos atrevernos a dejarlo de lado. Sabemos ya, y se nos ha estado enseñando, y hasta lo cantamos en la congregación, que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, sin que ninguna de las dos naturalezas afecte a la otra en ningún sentido. Su humanidad no disminuyó en nada su naturaleza divina, pero su naturaleza divina tampoco potencializó su naturaleza humana. No era como estos superhéroes que aparecen en la televisión. Jesús es tan divino como el Padre y tan humano como tú y como yo. Jesús es tan divino como el Padre y tan humano como tú y como yo.
excepto sin pecado. Qué gran misterio, incomprensible para nosotros. Y en estos pasajes veremos la humanidad expuesta de Jesús enfrentándose a un horror inimaginable. Dios ha descorrido ese velo y nos ha permitido entrar al lugar santísimo y poder ver y saber lo que experimentó Jesús en aquel momento tan íntimo. Dice el versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, un huerto que quedaba al otro lado del torrente de Cedrón, donde muchas veces Jesús había reunido o se había reunido con sus discípulos, y eso lo tenemos en Juan 18. Lucas también comenta, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, un lugar que ya era muy conocido por ellos e incluso por Judas. Recordemos que una vez celebrada la Pascua con los discípulos, se dirigieron hacia el huerto y pasaron por el torrente de Cedrón. Y como aquella predicación en la que habíamos tenido, habíamos comentado que Jesús pudo percibir la muerte de aquellos sacrificios. Josefo comenta lo siguiente en su obra de la guerra de los judíos, dice y menciona que en una ocasión se contabilizaron 256,500 corderos sacrificados en un solo día. Debido a la inmensa cantidad de animales, el templo contaba con un sistema de drenaje sofisticado y la sangre se vertía en la base del altar y fluía a través de los canales hacia el arroyo de Cedrón. Jesús pudo oler la muerte de aquellos sacrificios. Y posiblemente fue consciente de que en las siguientes horas él estaría en esa misma posición. Continuando el versículo y dice, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan. Jesús apartó a su grupo íntimo. Y dentro de esto muchos comentaristas mencionaban que era porque Jesús necesitaba compañía. Pero podemos suponer que ellos necesitaban permanecer ahí para recibir instrucción del Señor Jesús. Que más adelante ellos pasarían a los demás y ellos necesitaban experimentar con Jesús ese sufrimiento. Ahora recordemos que en las Escrituras todo nombre tiene un significado, como nos dice el libro de la escuela dominical constantemente. Al menos así nos lo deja ver las Escrituras en cada parte de ella. Y esta no es la excepción, ya que el lugar que Jesús escogió para derramar su corazón fue el Getsemaní, que literalmente significa prensa de aceite. Y veremos que ahí mismo también el alma de nuestro Señor también sería presionada, triturada ante la expectativa de lo que ocurriría horas más adelante. Y dice el versículo 33b, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Literalmente comenzó a llenarse de angustia y de horror. Mateo 26:33 se dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y estas palabras que utiliza Marcos son tambeo, que significa o que quiere dar este sentido de estar o llegar a estar excesivamente afectado por la emoción, y lo pone al lado de la palabra ademoneo, que significa estar abatido, ser o estar sujeto a una extrema angustia mental
o espiritual y aflicción, a veces hasta el punto de perder la compostura. Estas palabras transmiten la idea de ese tipo de horror, del terror repentino que nos abruma ante la contemplación de algo terriblemente espantoso, terriblemente doloroso. Momentos atrás habían tenido la cena pascual y se había instituido ahí la cena del Señor. Pero ahora iba a tener que experimentar lo que aquello simbolizaba del mismo modo cuando pasó por el torrente de Cedrón. Y en el versículo 34 el Señor dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Esta palabra, cuando nos dice mi alma está muy triste, la palabra griega que significa o que dice perilipos, de donde viene nuestra palabra de periferia. Y básicamente es algo que nos rodea. Dice también que es algo extremadamente triste, aplastado por el dolor, entendido como si estuviera rodeado de tristeza. Esto es tan inimaginable para nosotros que Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, mi cuerpo está a punto de colapsar, la tristeza me rodea hasta el punto de morir. Tanto fue el sufrimiento de nuestro Señor que en Lucas 22:43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y eso nos demuestra qué tan grave era la condición de nuestro Señor y su agonía, que tuvo que venir un ángel a fortalecer al Dios Todopoderoso, que ahora tiene que ser fortalecido por un ángel. El Dios que sostiene todo el universo ahora tiene que ser fortalecido por un ángel. Aquí describe la severa tensión bajo la cual se halla el Señor, tanto que hubo una extraña relación o reacción física. Solamente Lucas, el médico, relata que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto sugiere una rara condición conocida como hematidrosis, que se caracteriza por la exudación de sangre por la piel. La causa más frecuente es extrema tensión mental y emocional que hace que los capilares subcutáneos se dilaten y se rompan, liberando sangre que se mezcla con el sudor. Esa fue la confirmación gráfica de la declaración del Señor: mi alma está muy triste, hasta el punto de la muerte. ¿Pero por qué estaba tan afectado? ¿Qué es lo que llena a nuestro Señor de terror? A través de la historia del cristianismo, la misma historia nos da testimonio de personajes que enfrentaron la muerte con una calma y una paz. Tantos mártires que fueron a la horca, fueron despedazados por fieras, fueron llevados a la hoguera, y muchos de ellos murieron en tranquilidad. Incluso muchos de ellos murieron cantando himnos. Pero aquí tenemos a Jesús lleno de terror, lleno de angustia al punto de casi morir.
¿Habrá sido por la humillación, por los látigos, por la cruz, el dolor? Así como leí o como leímos en Isaías 53, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Literalmente, machacarlo, aplastarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Jesús estaba enfrentándose con algo que ninguno de los suyos se enfrentaría jamás, con algo que Jesús jamás había experimentado. Ninguna tristeza experimentada anteriormente podía equipararse a esta. En el momento de su arresto había declarado: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la de beber? Esa copa estuvo constantemente a la vista mientras oraba en Getsemaní. Y la copa simbolizada en la cena, ahora era real. Dios la estaba depositando en las manos del Salvador y desprendía el hedor del infierno. Líder comenta y dice: Getsemaní no es un área de estudio para nuestro intelecto, es un santuario de nuestra fe. Señor, perdónanos por las veces que hemos leído acerca de Getsemaní sin derramar una sola lágrima. Hermano, no es lo mismo saber que algo va a ocurrir, estar cerca del evento. Las madres, y yo sé que a lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero cuando ellas saben que están embarazadas, es alegría. Y saben que va a llegar un momento en que va a venir el parto, pero no es lo mismo cuando están los dolores de parto. Jesús se estaba enfrentando a algo completamente desconocido, y para él en estos momentos, y lo vemos
por el contenido de su oración. Y este nos lleva a este encabezado de una oración sincera. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, apartase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No sabemos cuánto tiempo fue que Jesús permaneció orando, ya que esto es la parte más importante de su oración, lo que Dios quiso compartir con nosotros. En el versículo 37 podemos ver que dice: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? No sabemos cuánto tiempo Jesús oró en angustia, pero sí sabemos que pedía al Padre, que de ser posible, él no quería pasar por la experiencia de tener que tomar esa copa. Y vemos que básicamente el significado de esa copa es la ira de Dios sobre el pecado del hombre. Salmos 11, versículo 6 dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Isaías 51, 17 dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Jeremías 25, 15 dice: toma de mi mano la copa del vino de este furor. Como mencioné anteriormente, no fue la expectativa del sufrimiento físico, de los látigos o de la cruz, lo que angustió a nuestro Señor Jesús, sino el hecho de que en algunas pocas horas la persona de Jesús, que nunca pecó, que nunca tuvo comunión con la oscuridad, ahora tendría que cargar con mi pecado. Tendría que cargar con tu pecado y con el pecado de todos por los cuales vino a salvar. Todas las blasfemias, todas las mentiras, todos los adulterios, el Santo de Israel tendría que cargar con eso. Esto es totalmente desconocido por él. Y si aún no es suficiente, él tendría que soportar toda la ira santa y justa de Dios y el abandono de su Padre. Aquel que tuvo comunión eterna con el Padre sería desamparado. Aquel que nunca había pecado ni conocido el pecado ahora tendría que experimentarlo y cargar con él. Dice Gálatas 3 que Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo sufrió tu tormento. Cristo sufrió mi tormento. Sufrió el tormento de todos sus elegidos y básicamente él experimentaría millones de infiernos en la cruz. Jonathan Edwards comenta y dice: lo que la mente de Cristo estaba tan llena en ese momento era sin duda lo mismo que lo que su boca estaba tan llena. Era el temor que su débil naturaleza humana tenía de esa terrible copa, que era muchísimo más terrible que el horno de fuego de Nabucodonosor. Entonces tuvo una visión cercana de ese horno de ira en el cual iba a ser arrojado.
Lo llevaron a la boca del horno para que pudiera mirar dentro y contemplar sus furiosas llamas y ver el resplandor de su calor para que supiera a dónde iba y qué estaba a punto de sufrir. Esto fue lo que llenó su alma de tristeza y oscuridad. Esta terrible visión, por así decirlo, lo abrumó. Entonces, ¿Jesús se acobardó? No, mis hermanos. Jesús dijo lo que dijo. Y muchos pueden sorprenderse, pero la humanidad angustiada, rota de Jesús, estaba buscando otra alternativa para cumplir lo encomendado, pero sin tener que tomar esta copa. Y hermanos, esto no es para menos. MacArthur comenta sobre este texto: la petición de Cristo fue una consulta sobre si la redención podría lograrse o no a través de algún otro medio. La súplica de Jesús no fue una señal de debilidad, sino la respuesta totalmente esperada de aquel cuyo carácter puro y sin pecado retrocedió necesaria y rigurosamente ante la idea de llevar el pecado y la culpa de la humanidad y de padecer el juicio iracundo de Dios. Esta, mis hermanos, es la reacción más normal ante el rechazo del pecado y la maldad. Nosotros, hermanos, no tenemos ese odio perfecto por el pecado, pero Cristo sí lo tiene. Todo su ser siente esta repulsión ante la idea de cargar con el pecado. Nosotros no entendemos qué tan horrible es el pecado, hermanos, porque hemos convivido con él, pero Dios no. Dice que él es tan puro que ni siquiera la maldad puede ver, y ahora él tendría que cargar con eso. Sigue diciendo MacArthur: si no hubiera reaccionado de este modo, habría surgido dudas acerca de su santidad absoluta, por lo que Jesús rogó al Padre: aparta de mí esta copa. Abba, Padre. Un término tan afectuoso que ni siquiera los judíos se atrevían a decirse al Señor, de dirigirse hacia el Señor. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Todas las cosas son posibles para Dios, pero esta petición no lo era. Porque para que fuera satisfecha las demandas de Dios era necesario que Jesús padeciera por ti y por mí. Por eso debemos estar infinitamente agradecidos por el final de esta oración. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ni por un momento flaqueó Cristo en su obediencia. Jamás dejó de amar a su Padre. Jamás dudó de la justicia de su Padre. El amor y la justicia se encuentran en perfecto equilibrio en Getsemaní. No podía haber vuelta atrás en la misión que su Padre le había encomendado. Su obediencia, pues, fue absoluta e inquebrantable. Eso es evidente en su misma presencia en Getsemaní. Fue allí voluntariamente y durante todo el tiempo su único deseo fue que se hiciera la voluntad de su Padre. De hecho, oró pidiendo que no se hiciera su propia voluntad y concluyó diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba,
hágase su voluntad. Sus deseos y los de su Padre son en realidad uno solo, y no hay discordia en Getsemaní, no hay choques de voluntades. Sin duda hay una profunda conciencia de la ira divina y a la vez una total confianza en Dios. George Siemens dice, aunque son distintos, no son en modo alguno incompatibles. Uno se debía a su misión de cargar con los pecados y el otro expresaba su relación personal. En Getsemaní jamás se planteó el interrogante si el Salvador obedecería o desobedecería. En Edén, Dios preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? En un sentido le preguntaba, se repitió en Getsemaní y Adán no intentó esconderse, no tenía necesidad de ello y toda su respuesta fue clara, aquí estoy. Deliberada y voluntariamente, el buen pastor entregó su vida por sus ovejas. Philip Hughes dice, le vemos soportando nuestro infierno a fin de que pudiésemos ser liberados para entrar en su cielo. Y así, a un precio inanerrable, bebió la copa hasta apurarla. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¡Qué obediencia! ¡Qué amor! ¡Qué misterio! Ninguno de los rescatados supo jamás las profundidades que fueron las aguas que cruzó, ni lo oscura que fue la noche que nuestro Señor atravesó. Ninguno de nosotros va a poder conocer la angustia que sufrió nuestro Señor ahí. Porque Jesús la llevó por nosotros. Y lamentablemente no valoramos lo que el Señor sufrió en aquel momento. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No hay dolor más grande o prueba más grande por la cual estés pasando que Jesús no pueda comprenderla. Él está ahí diciéndote, hijo mío, yo te entiendo. Yo sé lo que es pasar por eso. Y de hecho Él está continuamente intercediendo ante el Padre, rogando al Señor por ti. Cada vez que vengamos a la mesa del Señor, que podamos recordar lo que Él padeció en Getsemaní. Y no solamente ahí,
sino lo que sufrió por cargar por nuestros pecados. Que cada vez que le sirvamos, lo hagamos con excelencia, no con mediocridad. Porque Él sufrió hasta lo sumo. Él es digno de que le sirvamos con todo lo que tenemos. Porque si no, estamos pisoteando el sacrificio del Señor. Que nuestras vidas reflejen el sacrificio del Señor, porque Él es digno. Que el Dios nos dé el entendimiento para poder apreciar la obra de Cristo a nuestro favor y no pisotearla con nuestros hechos. Que podamos meditar en su palabra. Señor, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, hoy poder meditar en tu palabra, Señor. Poder ver, Señor, cuán grande sufrimiento padeciste en Getsemaní, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda dar entendimiento, Señor. Que podamos apreciar, Señor, el sacrificio de tu Hijo a favor de nosotros. Que a pesar de que tu salvación es gratis, Señor, el costo fue muy grande. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos a glorificar a tu Hijo, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, Señor. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.